electoral de la 2 en Televisión Española. Hoy hablaremos de seguridad y, como no, también de libertad. El lunes pasado debatimos aquí en la 2 de Televisión Española sobre el estado de las infraestructuras, algo que afectaba muy directamente a nuestra cotidiana, a nuestra calidad de vida material. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo realmente importante y muy directamente ligado a nuestra calidad de vida, pero en el terreno también de la dignidad personal, de la dignidad humana. Vamos a hablar de la libertad y vamos a hablar de la seguridad, un tema que nos afecta muchísimo a todos, la seguridad ciudadana. Y para este debate hemos invitado a don José Luis Corcuera, por el Partido Socialista Obrero Español, al señor Gallardón por el Partido Popular, al señor Romero por Izquierda Unida y al señor Olavarría por el Partido Nacionalista Vasco. Buenas noches y bienvenidos, señores invitados. Les ruego que en las respuestas, réplicas y contrarréplicas no pasen, si pueden, de 2 minutos. Yo estaré atento para regular de alguna manera que el tiempo no exceda para que sea más ágil el debate. La primera pregunta va dirigida a don José Luis Corcuera. Señor Corcuera, imagínense que usted, su partido, gana las próximas elecciones el 6 de junio. ¿Cuál sería su propuesta? ¿En qué gastaría el presupuesto del Ministerio del Interior? ¿En qué prioridades destinaría los recursos humanos de que dispone? ¿Cómo haría un diseño nuevo de su política interior? Bueno, sería imposible hacer un diseño nuevo, pero sí que el programa electoral contempla medidas adicionales, pero como usted me hace una pregunta de cuál es la prioridad, yo diría que la lucha contra el tráfico de drogas. Esa es la prioridad. Yo creo que esta legislatura se ha distinguido fundamentalmente en aspectos que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, como son, creo que, grandes éxitos en la lucha contra el terrorismo, éxitos que corresponden además al conjunto de las fuerzas políticas españolas, de las fuerzas democráticas españolas, éxito en seguridad importantes, como puede ser el haber afrontado procesos tan importantes como la Conferencia de Paz, la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos, notables avances en la lucha contra el gran tráfico de drogas y en esta legislatura también yo creo que hemos avanzado en elementos de seguridad ciudadana de forma notable y mucho más si la situación española la comparamos con la situación internacional, con la de cualquier país europeo y, por tanto, que nuestras ciudades están paulatinamente más seguras y, desde luego, mucho más seguras desde el punto de vista del número de delitos que se cometen en España, inglesas, francesas o alemanas. Por tanto, una mayor dotación de fuerzas policiales, porque en este momento tienen que prestar nuevos servicios a los ciudadanos, pero reitero lo que decía al principio, la prioridad desde el punto de vista de la seguridad creo que es y debe de ser en el próximo futuro la lucha contra el tráfico de drogas. Gracias, señor Corcuera. La siguiente pregunta va para el señor Ruiz Gallardón, del Partido Popular. Señor Ruiz Gallardón, ¿usted qué quitaría o qué añadiría a ese diseño que nos acaba de hacer de prioridades el señor Corcuera? ¿Cuáles son sus prioridades? Hay de partida, buenas noches, lo primero, una diferencia fundamental, porque nosotros sí haríamos una política nueva. Yo me atrevo a decir que beligerantemente nueva, en el sentido de garantizar que libertad y seguridad no solamente no son elementos contradictorios, sino que son complementarias formas de ver el mismo valor, que es la convivencia en paz. Buscar y conseguir tener ciudadanos más libres en una sociedad más segura es el objetivo del Gobierno del Partido Popular. Y para eso, naturalmente, hacen falta unos instrumentos legales, instrumentos materiales. Entre los instrumentos legales, fundamental, un nuevo Código Penal. El Código Penal de la democracia es la gran asignatura pendiente de esta legislatura. Hubo una pereza en la remisión por parte del Gobierno y la próxima tiene que aprobar un nuevo Código Penal. Hace falta también un nuevo Código Procesal para que los jueces puedan cumplir su misión constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de una forma más rápida, que es una forma de decir también garantizando más las libertades constitucionales. Hacen falta instrumentos legales para que la policía sea más eficaz en nuestro país y hace falta modificar la normativa penitenciaria en un doble sentido, atendiendo muy especialmente a los delitos por terrorismo
y a los delitos cometidos en el narcotráfico, impidiendo cualquier tipo de beneficio penitenciario, y también con una consideración especial a los delitos contra la libertad sexual. Un concepto fundamental de la política de seguridad del Gobierno del Partido Popular va a ser conseguir una policía cercana al ciudadano. Eso que tantas veces la gente nos pide, queremos más policía en la calle para garantizar el ejercicio de nuestros derechos, de aumentar los efectivos, hace falta aumentar la plantilla y hace falta aumentar, evidentemente, el presupuesto. Lucha prioritaria contra el narcotráfico, prioritaria en todos los órdenes, modificando las leyes que sean necesarias, garantizando siempre los derechos de los ciudadanos. Y dos últimas consideraciones. La primera, una protección a las víctimas del delito, que es una de las asignaturas pendientes también por parte del Estado en estos momentos, y, en segundo lugar, una coordinación y nunca enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, o lo que es lo mismo, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, o lo que es lo mismo, entre los policías y los jueces, que los dos colectivos tienen que cooperar a garantizar ese objetivo con el que empezaba, una sociedad segura y una sociedad en libertad. Gracias, señor Ruiz Gallardón. Esta pregunta va dirigida para don Antonio Romero, de Izquierda Unida. Ustedes, en la izquierda, históricamente han distinguido o han presumido de separar el tema de libertad e igualdad, incluso de poner más énfasis en la igualdad que en la libertad, históricamente al menos, y no tanto en libertad-seguridad. En ese binomio libertad-igualdad, en el binomio también de injusticia y orden, ley y orden, ¿cómo define usted las prioridades de su coalición de Izquierda Unida en esas dos grandes líneas? Buenas noches. Para nosotros, para Izquierda Unida, la seguridad, de acuerdo con lo que establece la Constitución española, ha de mantenerse, hay un mandato en el artículo 104 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la garantía del disfrute de las libertades democráticas con seguridad ciudadana. La seguridad es una demanda hoy de toda la sociedad civil en su conjunto y la seguridad debe garantizarse con el pleno respeto a la libertad y a los derechos humanos. Pero ¿qué problemas generan en nuestra sociedad inseguridad? Hay 3.300.000 parados. Hay una media en España del 21% de la población activa en paro. La media comunitaria es de un 11% y en comunidades autónomas como en Andalucía superamos el 33%. Eso quiere decir que en Europa lloran con un ojo, en España con dos y en comunidades autónomas como la de Andalucía ya no tenemos lágrimas. Es decir, esa situación de paro, de marginación. Hay 42.000 presos en las cárceles españolas en este momento. Estos 42.000 presos, ¿de dónde proceden? De los barrios marginales de Madrid, de Barcelona, de otros lugares, y están ahí en el mayor número de casos por delitos contra la propiedad, cerca del 50%, relacionados con la droga, con el infierno de la droga. Nosotros queremos sintetizar nuestra propuesta en relación con la seguridad ciudadana de la siguiente forma. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil debe ser desmilitarizada, debe tener libertad sindical en su seno. Mal pueden defender las libertades democráticas de los ciudadanos aquellos que carecen en su seno de libertades y de derechos elementales para asociarse y para defender profesionalmente sus derechos. Hay también una diferencia en los salarios en relación con las policías autonómicas y con las policías locales. Y al mismo tiempo que tenemos esa problemática interna y esa desmoralización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese enfrentamiento permanente de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía con el Ministerio del Interior, tenemos en España la necesidad de derogar la ley Corcuera, porque es una ley que no sirve para nada, recorta las libertades y los derechos constitucionales, y además yo preguntaría al ministro, para empezar este debate, que ¿para qué necesita esa ley? ¿Para qué necesita que se dé una patada en la puerta en una chabola de un barrio periférico de Madrid y no entra por la puerta grande de los grandes bancos para ver dónde está el dinero criminal de la droga que se blanquea con el apoyo de sectores financieros? Ahí es donde nosotros queríamos entrar en el debate. Señor Romero, tomo nota de esa propuesta para inmediatamente ir a ella, pero nos queda la última intervención como exposición general de prioridades que corresponde al señor Olavarría, del Partido Nacionalista Vasco. Yo quería preguntarle qué semejanzas y qué diferencias ve usted en su proyecto de seguridad ciudadana con respecto a los que ya se han expuesto previamente aquí. Bien, buenas noches en primer lugar. La verdad que nosotros, como primera reflexión, lo que intentamos es definir el propio concepto de seguridad ciudadana, que es un concepto de difícil definición, es un concepto metajurídico en todo caso, que nos llevaría a reflexiones de naturaleza casi filosófica. La seguridad ciudadana no es algo que garantice la Constitución. Antonio Romero se ha referido al artículo 104,
Pero el artículo 104, cuando se refiere a la seguridad nacional, habla como una especie de instrumento de forma de actuar de las fuerzas de seguridad. Y el artículo 104, por su propia ubicación sistemática en la Constitución, no puede proclamar un derecho fundamental y una libertad pública, algo que, en definitiva, los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales. La Constitución se refiere a la seguridad jurídica, en el artículo 9, esto no es seguridad ciudadana. La Constitución se refiere a la seguridad frente al Estado, en el artículo 17, y esto no es seguridad pertinente sobre la cual debemos reflexionar. Debemos reflexionar además las fuerzas políticas parlamentarias, sin ninguna duda, por las gestiones o por el trabajo que tenemos que desarrollar luego en la institución parlamentaria. Desde una perspectiva un tanto utópica, filosófica, seguridad ciudadana sería la situación derivada del pleno disfrute de todos los derechos constitucionales, de forma y manera que si todo el mundo tiene derecho a la vivienda, como proclama la Constitución, si todo el mundo tiene empleo, como proclama también la Constitución, si todo el mundo debe estar protegido ante contingencias o ante situaciones de necesidad, como proclama el artículo 41 de la Constitución, estaríamos configurando una sociedad con tales elementos de armonía interna que la seguridad ciudadana sería una especie de valor añadido, de valor sobrevenido. Sería una sociedad segura en el sentido lato, en el sentido amplio del término. Como esto es todavía una utopía por la que hay que luchar sin ninguna duda, pero una utopía, esto pertenece casi al terreno de la metafísica en estos momentos. Seguridad ciudadana la tenemos que vincular tal como se hace el artículo 104 de la Constitución con orden público, con el concepto más restringido de orden público. Y en el ámbito del orden público lo que se pretende es que los poderes del Estado tutelen una serie de derechos constitucionales que son los más inmediatos, los fundamentales, el derecho a la vida, de forma y manera que se tipifique como delito la contravención o el atentado contra el derecho a la vida de las personas, que se tipifique en definitiva como delito el asesinato y el homicidio, el derecho a la integridad sexual, de forma y manera que se tipifique como delito la violación, los abusos deshonestos, etcétera, etcétera. Y la protección de esos valores y de esos derechos inmediatos de los ciudadanos, eso es el concepto genérico de orden público, jurídico-administrativo, que deben tutelar los poderes públicos del Estado, el poder judicial por una parte, el poder administrativo a través de la policía por la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este ámbito yo creo que en el Estado español en este momento existen problemas muy graves de seguridad ciudadana y que no permiten reflexiones triunfalistas como las que hemos podido oír quizás un poco todavía genéricamente, pero al propio ministro. En la lucha contra el narcotráfico, yo creo que no podemos en este momento presumir de que la batalla contra el narcotráfico se esté ganando. Es más, yo tengo una posición, o nosotros tenemos una posición pesimista al respecto. Pensamos que en este momento el problema del narcotráfico está adquiriendo una dimensión creciente, sobre todo por la consolidación de grandes mafias de narcotraficantes en los países del este o en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, o en las actuales repúblicas que derivan de la antigua Unión Soviética, mejor dicho. Que no podemos presumir de estar venciendo a los narcotraficantes, son mafias muy poderosas en definitiva. El problema del terrorismo todavía en el Estado español hay funcionando, salvo que el ministro nos indique que alguna de ellas está desarticulada, varias organizaciones, al menos 3 organizaciones terroristas. Algunas de ellas requieren solo soluciones policiales. Nosotros tenemos la convicción de que otra de ellas requiera también, además, algún tipo de solución política. Y luego ya nuestras prioridades serían, además de estas dos, serían fundamentalmente los delitos contra los derechos de los trabajadores, los nuevos delitos económicos, como los que se realizan a través del mercado de valores, etcétera, etcétera. Los delitos de contrabando, que en este momento están creando un lucro cesante a la fiscalidad pública, a la administración tributaria, que permiten acometer incluso la reconversión del sector siderúrgico, y me estoy refiriendo al contrabando de tabaco, los delitos contra la sexualidad. Sí, en definitiva serían los epígrafes fundamentales de este concepto de orden público que podremos debatir. Muchas gracias. Gracias por esas 4 exposiciones generales. Entramos en el debate abierto y pueden ustedes interrumpirse a discreción y con la discreción que les caracteriza siempre. Señor Corcuera, tiene usted la primera réplica. Bueno, yo cuando preguntaba cuál era la prioridad, porque la pregunta era qué prioridad existía, sin duda he dicho la lucha contra el tráfico de drogas. ¿Y por qué la lucha contra el tráfico de drogas? Eso no quiere decir en absoluto de que ni esté vencido ni que se sea pesimista, simplemente de que se debe de hacer una política donde esa sea una prioridad, porque está muy ligada a la inseguridad. El tráfico de drogas genera inseguridad. Pero estoy de acuerdo con quien haya dicho, y lo he oído hace un momento, que el problema no solo es policial, el problema es dotarnos de instrumentos que impidan el blanqueo de dinero. Hemos propuesto una ley para fiscalizar, por cierto, con el apoyo de todos los grupos, menos del Grupo Popular, para fiscalizar a las entidades financieras y a las entidades bancarias que impidan el blanqueo de dinero. Prioridad porque eso genera inseguridad ciudadana en nuestros barrios, porque eso envenena a nuestra juventud. Por tanto, eso es una prioridad y creo que ha habido un amplio acuerdo. ¿Por qué he dicho que se tiene grandes resultados en la lucha contra el tráfico de drogas? Pues porque es evidente, somos el país
que más droga decomisa, incluso aquella droga que la heroína entra por otros lugares de Europa, fundamentalmente en ocasiones por Holanda, y nosotros, la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, decomisan más que ningún otro país. Por tanto, yo creo que estamos en la buena dirección. Eso es lo que quería decir. Debemos de perseverar en ese esfuerzo. Pero la seguridad ciudadana, como han dicho, es más cosas, o son más cosas. Son otro tipo de políticas. Yo mucho me temo de que si en España se hiciera una política de recorte de derechos sociales, podríamos tener más inseguridad. Tengan en cuenta, quienes nos estén viendo, que en Nueva York duermen 100.000 personas en las calles. En Londres duermen 50.000. En Madrid duermen muchos, pero duermen 600. Por tanto, la marginalidad es fuente de inseguridad y hay que luchar contra esa marginalidad. Pero cuando hablemos de seguridad en España, tendremos que compararnos con alguien para ver cómo estamos, sin que esto quiera decir o hacer ninguna lectura triunfalista. Tendremos que compararnos, pues, cómo está Londres, por ejemplo, en relación con Madrid. Si resulta que en Madrid se cometen 42 delitos y medio por cada 1.000 habitantes y en Londres se cometen 127, Madrid es más segura que Londres. Si en Roma se cometen 95, si en Milán 82, si en Frankfurt 233 delitos cada 1.000 habitantes y en Madrid 42, quiere decir que Madrid es más seguro que Frankfurt, sin que eso desdiga la necesidad de seguir insistentemente luchando contra la inseguridad, que es tanto como decir que luchando a favor de la libertad de los ciudadanos. Señor Corcuera, el señor Romero habló hace un momento de dar la patada a la chabola y no dar la patada a la puerta del banco. Y usted ha hecho alusión a la ley, al proyecto de ley de blanqueo de dinero, en el que parece ser que quedó solo el Partido Popular en contra de ese proyecto. Creo que el Partido Popular tiene algo que decir sobre eso. Tiene mucho que decir, porque eso es rigurosamente falso. Pero falso de toda falsedad. Vamos, la tipificación del blanqueo de dinero está en la legislación española, introducida por la Ley Orgánica 8/1992 de 23 de diciembre, en la que naturalmente el Partido Popular votó a favor, como votaron el resto de las formaciones políticas. Y no solamente eso, señor ministro, sino que además, desde que en 1990 ustedes firmaron el Convenio de Viena, y otra vez con una pereza legislativa, quizás porque estaban preocupados por otras cosas, no reintroducir el artículo 344 bis, quien les solicitó que lo hicieran fue el Partido Popular. Y cuando se hizo, fue votado a favor del Partido Popular. Después de que esa tipificación estuviese dentro del Código Penal, ustedes presentaron un nuevo proyecto para adaptar al Convenio de Viena el blanqueo del dinero. Y a ese nuevo proyecto nosotros pusimos objeciones. Y objeciones serias, que se las puedo explicar porque son absolutamente razonables, en las que se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero desde luego, en una frase que es muy aficionado usted a decir, léase por favor nuestro texto. Léase cuál es nuestra propuesta y diga usted que no quería una ley orgánica como nosotros queríamos. Diga usted que quería que dependiesen del Ministerio de Hacienda lo que nosotros decíamos que dependiese de la Audiencia Nacional, porque será cierto. Diga usted que había puntos de discrepancia, pero por favor no diga que nosotros nos hemos opuesto. Ese proyecto que está en tramitación y pendiente es un proyecto que se debatirá en la próxima legislatura. La modificación del Código Penal para introducir el blanqueo de dinero en España, naturalmente que fue votada a favor por nuestro partido. Pero yo quiero hacer dos reflexiones. La verdad es que cuando usted habla, como hoy nos ha hablado, de éxito en la lucha contra el narcotráfico en todas sus escalas, pues yo no sé, señor Corcuera, qué habrán pensado los vecinos, por ejemplo, de las fronteras de Torrejón, o los vecinos de Malvarrosa, de Valencia, o los vecinos de Portugalete, o Sarcoaga, de Bilbao, o podíamos ir también al polígono norte de Sevilla. ¿De verdad los ciudadanos cree usted que le creen cuando usted dice que estamos en una buena situación de seguridad en estos momentos? Yo le agradezco mucho la mención elogiosa que ha hecho del Ayuntamiento de Madrid cuando dice que los servicios sociales, que sabe que corresponden al Ayuntamiento de Madrid, funcionan a los efectos de que la gente que está en situación de mendicidad, y hago mía la reflexión que antes decía el señor Romero, estoy muy de acuerdo, que la situación laboral y esos 3 millones largos de parados es una de las causas más importantes de la inseguridad ciudadana, pero desde luego eso no creo que sea la solución. Termino por donde usted terminaba, señor ministro. Nos habla usted de Londres, nos habla de Frankfurt, creo que ha hablado de Roma. ¿Y por qué no hablamos de nosotros mismos? ¿Por qué no nos comparamos a nosotros mismos? Porque usted ahora parece que se da por satisfecho porque en otras ciudades hay más. Bueno, pues yo me doy por insatisfecho porque aquí hace 10 años había mucho menos. Y naturalmente, cuando Felipe González llega al gobierno, aquel año
La Fiscalía General del Estado abrió 733.000 diligencias, muchas, sin duda, 733.000. En 1991, que es el último dato que tengo, la Fiscalía General del Estado abrió 1.744.000. Es decir, que el gobierno de Felipe González ha supuesto un incremento del 137% de la delincuencia. Podemos discutir las cifras, podemos hacer muchas cosas. Yo tengo interés en hacer un debate positivo y en hacer propuestas positivas de solución, porque creo que es de verdad lo que la gente está esperando. Y hay fórmulas. Aquí hemos puesto algunas encima de la mesa que no tienen un contenido estrictamente ideológico. Lo único que digo, perdón, y con esto termino, es que me parece que para hacer un análisis de solución de problemas de futuro es importante reconocer los errores de pasado. Yo quería intervenir diciendo lo siguiente. Los juzgados malagueños tramitaron 75.000 denuncias por robo en la provincia de Málaga en 1992. Eso significa un muy alto grado de deterioro de la seguridad ciudadana. Es una provincia con 178.000 parados, el 37% de la población activa en paro. Y una sociedad no puede convivir con el 37% de la población activa en paro. Es necesario, por lo tanto, cambiar de política económica y social que nos ha llevado a este desastre en la década del felipismo. Ellos han tenido mayoría absoluta, se han enfrentado a 2 huelgas generales de los sindicatos pidiendo que cambiaran su política económica y social, no la han cambiado, la han mantenido y ahí están sus resultados. No podemos desvincular la seguridad ciudadana y el deterioro de la seguridad en nuestras calles, en nuestros barrios y en nuestras ciudades al paro juvenil. El paro registrado, el paro de la encuesta de población activa, sitúa en un 50% los que son jóvenes entre 16 y 25 años que buscan su primer empleo. Esta juventud marginada, sin horizonte, sin formación profesional, asistiendo al deterioro del tejido industrial, al cierre de fábricas o a la reducción a la mitad de las plantillas. Esto ocasiona una situación de marginalidad, de precariedad. Por lo tanto, no hay que ir a otras ciudades europeas para situar que se ha producido un deterioro en la década que ha gobernado España Felipe González Márquez, y es un deterioro en que sufren fundamentalmente los jóvenes de la ciudad y del campo, y no se han tomado medidas serias contra otro tipo de fenómenos que causan alarma social. El Servicio de Vigilancia Aduanera, el Cuerpo de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía han decomisado droga y han luchado y han aprendido grandes alijos, pero insuficientes para los que entran procedentes de otros continentes por nuestro país hacia Europa. Además, ha habido casos de corrupción, como el de la UCIFA y otros, donde se demuestra el poder de los narcotraficantes que llegan a corromper aparatos mismos de las instituciones del Estado, contra los que hay que actuar con fuerza. Y finalmente sería necesario introducir en España medidas serias para castigar lo que se llama la corrupción de cuello blanco, es decir, lo que yo he bautizado como el yupillaje, que ha avanzado mucho en esta época, en esta década de gobiernos de mayoría absoluta del PSOE, y en concreto en el último periodo, donde se observa un mayor grado de deterioro de la seguridad ciudadana en relación con la desagregación social que ha producido una política económica conservadora. Gracias, señor Romero. Gracias. Señor Olavarría y el señor Corcuera tenían algo que decir también. Con cierta rapidez. Voy a intentar no hacer alusiones personales ni a ningún otro político responsable político ni a la política desarrollada por ningún otro partido, porque yo creo que esta materia que estamos debatiendo hoy es demasiado trascendente como para hacer electoralismo de ella. Y otra predicción me gustaría hacer: si vamos a analizar las causas de las conductas delictivas o de las conductas antisociales, tendremos que realizar no este, sino varios debates. Hablar de la problemática del desempleo, evidentemente, es una de las concausas, junto con la no extensión de la educación a todas las capas de la sociedad, o la no universalización de la protección del sistema público de seguridad social. La verdad que estos son debates autónomos en sí mismos y nos llevaría de verdad a una complejidad argumental que haría muy difícil de gestión a los televidentes, que seguramente estarán acabando de cenar. No olvide que estamos en la 2 y el nivel es de bastante altura. El nivel de nuestra audiencia. A pesar de todo, mis argumentaciones son pertinentes, y lo que sí me gustaría indicar es que evidentemente el ministro tenía razón cuando aludió a la actitud del Partido Popular en la ley que regulaba los aspectos económico-financieros del blanqueo de dinero, no la tipificación de la conducta o del tipo delictivo de blanqueo de dinero, sino los aspectos. Pero que es tan importante la adhesión consensuada políticamente a los aspectos económicos financieros, pues al fin y al cabo todo el mundo sabe cómo el blanqueo de dinero se vehicula a través de instituciones financieras en un muy amplio porcentaje de todo el dinero que se blanquea procedente del narcotráfico. Esa adhesión era tan importante por parte del Partido Popular como la adhesión a la propia
propia tipificación de la conducta en sí mismo. Y en materia de narcotráfico, yo vuelvo a insistir en que no se puede ser en absoluto triunfalistas. Y esto lo vinculo yo a otro tipo de contrabandos paralelos y a los que se dedican las mismas mafias, como puede ser el contrabando de tabaco. En este momento se ha dejado de ingresar en las arcas del Estado 70.000 millones de pesetas por el tabaco que ha sido objeto o introducido en el mercado español a través de las vías del contrabando. En 4 años, con este lucro cesante o incorporando a la administración pública estos recursos financieros, se puede acometer nada menos que la reconversión de la siderurgia integral. Es un tema muy relevante. ¿Qué ocurre con el tráfico de drogas? El ministro ha presumido, y lo hace con pertinencia, porque evidentemente la eficacia policial ha aumentado, de los decomisos que se realizan. Bien, estos decomisos no suponen ni el 10%, en el mejor de los casos, del tráfico total de sustancias estupefacientes, tóxicas y psicotrópicas en el Estado español. Probablemente en la mejor de las cifras, la más optimista, ni el 10%. Luego estamos ante un problema grave y que está adquiriendo una dimensión creciente por la incorporación de otros sujetos, como son las grandes mafias que se están ya configurando en los países del este. Los países productores de drogas siguen produciendo intensivamente porque no tienen otros recursos naturales que el consumo, pues países como Colombia, por ejemplo, que la producción de este tipo de sustancias. Las drogas sintéticas que se fabrican en laboratorios se siguen produciendo en cantidades abrumadoras. El tráfico o el consumo de cocaína se va extendiendo, y se va extendiendo además no a personas que responden al perfil prototípico del drogadicto, sino a personas que aparentan ser buenos padres de familia y profesionales eficientes muchas veces en sus empresas. Estamos ante un problema muy serio que nos permite ver imágenes tan dramáticas como aquel documental que emitió la propia televisión española relativo a la línea de la Concepción y Algeciras, donde los chavales, los críos, el tipo de formación profesional que se le imparten o la conducta que están aprendiendo es ir a la playa, coger unos cajones vacíos y correr hacia los lugares donde se depositan y donde va o el tabaco que se contrabandea por este procedimiento o la droga. Esa es la formación profesional que en algunos lugares se está impartiendo a las capas más jóvenes de la sociedad. Es un problema realmente dramático que quiere hacer muchas cosas que no se han hecho todavía. Primero, Ruiz Gallardón, y con esto acabo, ha pedido que se incorporen todas las previsiones de la Convención de Viena del año 1988. Pues no se ha hecho, señor ministro. Nos falta incorporar la tipificación jurídica de la figura del arrepentido que denuncia a sus compañeros narcotraficantes, por ejemplo. Nos falta regular de forma diferente la receptación. Nos falta regular y posibilitar que se pueda incautar la totalidad del patrimonio de un narcotraficante, no solo el patrimonio afectado al delito de narcotráfico, todo su patrimonio. Nos falta regular que los narcotraficantes cumplan las condenas en prisiones que al menos estén a 400 kilómetros del lugar donde han cometido el delito de narcotráfico, porque si no asistimos a la perversa práctica de que el narcotráfico se continúa desde las propias celdas de la prisión. Nos falta regular la posibilidad de que se impida volver a narcotraficantes a su lugar de origen, donde cometían delitos de narcotráfico. Esas son las previsiones de la Convención de Viena y yo creo que ese es nuestro compromiso para la propia legislatura. Luego, ya con esto acabo, mejorar el ordenamiento jurídico va a posibilitar actuar más eficientemente contra el narcotráfico, pero lo más importante, y espero que luego podamos hablar de ello, actuar contra la demanda. Si hay camellos es porque hay gente que compra droga, es porque hay gente que consume, y hay que acudir a restringir la demanda, el consumo de drogas. Y eso se hace con prevención, eso se hace con educación, eso se hace implicando a los maestros, a los padres, a la escuela pública, a la escuela privada y a todos los demás. Gracias, señor Olavarría. Vamos a dar la palabra, naturalmente, al señor Corcuera, por alusiones también y porque le corresponde un turno un pelín más amplio. Yo quería, señor Corcuera, señalar una cosa que acabo de ver en uno de los periódicos recientes, y es al hilo de la Ley de Seguridad Ciudadana. Francia pide imitar la Ley Corcuera en la CE contra la droga. Es el ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno conservador francés. Si pudiera comentarnos algo sobre este tema. Tiene que ver probablemente con esto, porque nos falta hacer muchas cosas. En seguridad siempre faltará cosas por hacer, porque es dudoso que desaparezcan los delincuentes de la noche a la mañana. Por tanto, siempre quedarán cosas por hacer. Pero claro, le agradezco al señor Olavarría que haya dejado claro cuál ha sido la posición del Partido Popular y que el señor Gallardón no me ha desmentido. Solo faltaba que el Partido Popular no hubiera aceptado tipificar como delito el narcotráfico o el blanqueo de dinero. No, me refiero a la ley de prevención de blanqueo de dinero, donde su partido se quedó solo. Todos los grupos políticos aprobaron aquel proyecto de ley, menos el suyo. Pero su alternativa también les llevó a quedarse solos, porque ningún partido político apoyó aquella alternativa. Dejando eso claro, la lucha contra la droga tiene que ser una lucha sostenida, de tener cada vez más instrumentos al servicio de las fuerzas y cuerpos de seguridad compatibles con la Constitución para que sean eficaces. Pero ¿a qué viene esta permanente manía de negar lo nuestro para poner en valor lo de fuera? Todos los organismos internacionales han felicitado
a las fuerzas de seguridad españolas, cualquiera que éstas sean, policías autónomas, Guardia Civil, Policía Nacional, por su eficacia en la lucha contra la droga. Queda mucho por hacer, sin duda, pero todos los organismos internacionales reconocen que se ha hecho un esfuerzo muy importante. En la lucha contra la delincuencia, estamos mejor que al principio de esta legislatura. Pero vuelvo a insistir, porque en una ocasión el señor Gallardón me dijo: en España se cometen 100 delitos cada hora. Y tenía razón, pero es que en los modelos políticos cercanos al nuestro, en el que se fija el señor Gallardón, se cometen 442 cada hora. Por tanto, para poder hablar con propiedad de cuál es la circunstancia en la que nos encontramos y con responsabilidad, porque este es un tema que o lo abordamos con responsabilidad o se pueden decir muchas tonterías, pues si la comparación con el resto de los países de nuestro entorno nos hace ver que estamos en la buena dirección, digámoslo. Si las fuerzas de seguridad españolas están en la buena dirección, digámoslo. Quedan muchas cosas por hacer, sin ninguna duda. Pero a continuación señalo, hay una enorme preocupación en la lucha contra la droga. Y hemos hecho una ley que se ha dicho, la de la patada en la puerta, que es la patada que nunca se pega, porque no ha habido una queja ante el defensor del pueblo en la aplicación de esa ley. No ha habido. Ha habido 3 y las 3 se han hecho con mandamiento judicial. Resulta que los delincuentes, señores contertulios, los delincuentes han comenzado a vender las drogas en su casa. Y hemos hecho una ley para que, con mandamiento judicial, o si se está en presencia de un delito flagrante, cuando no es posible pedir el mandamiento judicial, la policía pueda detener a ese delincuente traficante de droga que está vendiendo en su domicilio la droga a nuestros jóvenes. Y ustedes están en contra, cuando la inmensa mayoría del país está a favor, el señor Olavarría no está en contra, cuando la inmensa mayoría del país está a favor de que no usen su domicilio con impunidad para vender droga a nuestros jóvenes, y encima se quejan de falta de eficacia en la lucha contra la droga. Tenemos que hacer eso. Y tenemos que hacer más. El señor Olavarría ha dicho algo del Convenio de Viena, con lo que estoy de acuerdo. Tenemos que tener la posibilidad de infiltrar en las redes de narcotráfico a funcionarios de policía para que sea más eficaz la desarticulación del tráfico y la detención y, por tanto, la incautación de la droga para que no llegue a nuestras ciudades. Señor Corcuera. Esta legislatura... Y con esto no se puede hacer triunfalismo alguno, porque un ministro del Interior nunca estará satisfecho mientras haya algún delito. Y, por tanto, fuera esa imagen, hemos avanzado de forma sustancial, policialmente respecto de eficacia y también, aunque tenemos que seguir avanzando, legislativamente. E insisto, si alguien pensó en que la Ley de Seguridad Ciudadana iba a ser un gran negocio para los que hacen puertas, ¿verdad?, pues no ha sido tal, porque es que no se ha roto ni una sola. Y en cambio, todas las operaciones que en función de esa ley ha hecho la policía o la Guardia Civil, ha permitido detener al traficante, poner la droga a disposición, es decir, incautarse la droga, y la mayoría de ellos en la cárcel. El año pasado, 28.000 detenidos en España por temas que tienen que ver con la droga. Señor Corcuera, me gustaría pasar la réplica en caliente. Tenemos unos minutos de publicidad y volvemos. La réplica le corresponde al señor Gallardón y al señor Romero. Solo unos minutos, no se vayan, volvemos con ustedes. En Televisión Española, sobre la seguridad ciudadana y sobre el derecho, nuestras libertades públicas. Estábamos hablando de la droga, la prioridad de los españoles, el primer problema de nuestra sociedad. Y acababa de hablar el señor Corcuera sobre este tema y le correspondía la réplica al señor Ruiz Gallardón. Adelante. Muchísimas gracias. Yo quiero, en primer lugar, agradecer que por fin haya quedado claro las tergiversaciones que se han hecho por parte del señor Corcuera en otras ocasiones con relación a la ley de blanqueo. Ahora se ha reconocido, efectivamente, que nos quedamos solos, cosa que es verdad, pero que no nos quedamos fuera, que presentamos un texto alternativo con el que el resto de los grupos no estuvieron de acuerdo, pero que evidentemente ese texto alternativo es un compromiso decidido y en algunos puntos más fuertes, en la lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo del narcotráfico. Y señor Corcuera, usted que es tan aficionado dice a leer, yo le desafío a que me diga un solo punto en el que nuestro texto
sea más blando que el proyecto del Gobierno. Antes, al contrario, es muchísimo más duro y esa era la intención. Pero vamos a hablar de una afirmación que hace el ministro y que yo creo que nos tiene que preocupar a todos. Él dice, bueno, es que usted me dijo un día que en España se cometían 100 delitos a la hora, yo ese día me callé, pero después he comprobado los datos comparativos, veo que en otras ciudades son más y me doy por satisfecho. Pero claro, el problema es que cuando Felipe González llega al Gobierno, no son 100, sino son 10 los delitos a la hora que se cometen. Falta la verdad. Son 10 los delitos a la hora que se cometen. Cuando ustedes llegan al Gobierno en 1982, solamente relacionados con la droga, señor Corcuera, se abrían en España unos 8.500 procedimientos judiciales. Unos 8.500. En 1991 se abrieron 53.000 procedimientos judiciales en asuntos relacionados con la droga, un incremento del 527%. 79 personas, y es trágico, murieron en 1982 por causa de la droga. Los datos del 92 no los tengo, los del 91 superaban los 817. Probablemente tenemos un incremento del 1000% en el número de fallecidos por causa de la droga. No me venga a decir que porque en otras ciudades las cosas estén peor, usted se puede dar por satisfecho. Pero el análisis que tenemos que hacer es por qué ha ocurrido esto. Porque si no, aquí vamos a pasarnos la noche echándonos las cifras los unos a los otros y al final no vamos a saber por qué ha ocurrido y entonces no vamos a saber cómo solucionarlo. Y lo que queremos nosotros en nuestro Gobierno es solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué estamos en esta situación? En primer lugar, algo se ha dicho aquí, porque no ha habido cultura del rechazo. Porque ha habido una cultura de aceptación de la droga. Y en eso ustedes tienen una responsabilidad política muy importante. Porque ustedes promovieron el famoso pleno del porro del Ayuntamiento de Madrid. Porque entonces lo moderno y lo progresista era ser tolerantes en relación con la droga. Porque destacados dirigentes suyos decían frases ante una juventud que estaba buscando valores o un camino ante una sociedad crítica como aquello del que no esté colocado que se coloque. Porque ustedes no supieron decir no en un momento determinado. En segundo lugar, porque aplicaron una política de reformas y contrarreformas. Todas las reformas, la reforma Ledesma, la contrarreforma Ledesma, la absurda y perniciosa distinción entre drogas duras y drogas blandas, como antes decía el señor Olavarría, como si fueran distintas las redes de narcotráfico entre drogas duras y drogas blandas, naturalmente esa tolerancia con la droga blanda que se impuso en la legislación española con esa absurda distinción de la que ustedes después se arrepintieron, tuvo consecuencias perversas. Porque hubo una falta de reacción a tiempo. Porque nosotros solicitamos hasta 4 veces, señor ministro, 4 veces en la pasada legislatura, que se aplicasen las penas íntegras para los narcotraficantes y no pudiesen tener beneficios penitenciarios. Y 4 veces ustedes nos dijeron que no, porque ustedes han sido perezosos en la remisión del Código Penal, que era un instrumento válido. Y por último, y entramos en el final de la materia, porque han intentado disimular su fracaso. Y ya sabe, porque se lo dije en otra ocasión, que esa precisión política no es mía, yo la hago mía, pero es de su compañero de partido y número 2 en la candidatura por Madrid, señor Garzón, han intentado disimular su fracaso en la lucha contra el narcotráfico haciendo una ley como si toda la responsabilidad fuese de una carencia de mecanismos legales. Y no es así. No es así. No es un problema de enfrentarse con los jueces, ni de echar la culpa a los jueces. Es falsa la afirmación que muchas veces se tiene en España de que los delincuentes entran en un juzgado por una puerta y salen por otra. No, señor Corcuera. Si entran en una puerta, salen por la misma puerta. Por la misma. Y quien tiene la llave de esa puerta es quien tiene con mayoría absoluta, quien ha tenido hasta ahora la responsabilidad de gobernarnos a los españoles. Y son ustedes los que han abierto o cerrado esa llave. Y son ustedes, por tanto, los responsables, mediante las leyes que se aprueban en el Parlamento, de las actuaciones de los propios jueces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, no disimular la situación con leyes. Podemos discutir sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Mi criterio es que restringir las libertades, evidentemente, no es un buen mecanismo, de ninguna de las formas. Es absurdo lo que usted dice de que hay partidos, ni el señor Romero ni yo, y lo puedo asegurar que nuestras diferencias ideológicas son ciertamente importantes, que estamos en contra de que se pueda atajar la venta de droga en las casas. Por Dios, señor Corcuera, eso no se lo cree ni usted. Nosotros lo que pedimos son garantías judiciales. Nosotros lo que pedimos es que no desaparezca el juez de toda la actividad de persecución del delito, porque es un protagonista importante. Y nosotros pedimos que el Ministerio del Interior sepa actuar dentro de un Estado de Derecho. Y eso significa respetar el Poder Judicial y respetar que solamente sea el juez, salvo el supuesto delito flagrante que ya contempla la Constitución, el que decida que el domicilio, que es inviolable, puede ser forzado en un momento determinado para perseguir el delito. Pero por encima de eso, termino mi reflexión con algo muy importante que se ha dicho aquí y en lo que yo quiero insistir. Enseñar a decir no. La cultura del rechazo. Que nuestros jóvenes aprendan a decir no a la droga. Que lo aprendan en las escuelas, que lo aprendan sus padres, que lo aprendan en toda su relación social. Ese paso
que es lo que decía Emilio, de atajar la demanda, es sin duda decisivo. Y ahí también hay una carencia importante de actuación por parte del Gobierno y espero que un propósito de actuación positiva por parte de todos los que hoy estamos aquí. Se ha planteado aquí una serie de cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y su deterioro, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en las causas que provocan esa inseguridad ciudadana. El contrabando de tabaco se ha citado, con razón, el contrabando de tabacos que se inició en Galicia y que fue la antesala de redes mafiosas, de redes que después pasaron al contrabando y al narcotráfico, es decir, a la droga dura. Y en relación con Gibraltar, con la línea, en relación con los semáforos de nuestras ciudades, hay semáforos en la puerta de las comisarías provinciales de policía con la gente vendiendo cartones de Winston y no se interviene incumpliendo los decretos que regulan la venta de tabaco. Se deja de ingresar miles de millones por la hacienda del Estado a raíz del contrabando de tabaco. Hay naves industriales en polígonos industriales, hay flotas de camiones y de coches que abastecen a la gente que hay en los semáforos y es necesario que se corte de raíz el contrabando de tabaco porque crea la infraestructura para pasar después al tema de la droga. Y ahí el ministro del Interior, el señor Corcuera, y el Gobierno no toman ninguna medida. El ejemplo es concreto. En la puerta de las grandes comisarías, en todos los semáforos de nuestras ciudades, se está vendiendo tabaco rubio de contrabando. En relación con la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana ya se va a derogar en sus artículos que vulneran los derechos constitucionales y que nosotros criticamos con fuerza. Independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional, ya ha dicho el señor Garzón y el señor Ventura Pérez Mariño que van a modificarlo porque es una potestad que le habrá dado el señor Felipe González. No sé si el señor Corcuera, que es el autor de la patada en la puerta, entenderá que ha recibido una patada política del señor Felipe González, apoyando decididamente al señor Garzón y al señor Ventura Pérez Mariño para plantear que esa Ley de Seguridad Ciudadana hay que anularle estos artículos. Además, la está reclamando, la espera como agua de mayo la derecha conservadora francesa. Y ahí hay una contradicción con el representante del Partido Popular. Ustedes han enviado a Aznar a hacer esa gira europea. Hoy estaba en Londres, el otro día estaba en París, y esa derecha conservadora reclama la ley de seguridad ciudadana, la ley Corcuera, diciendo que es una buena ley porque es una ley que va a permitir luchar contra la droga a nivel europeo. Pero yo creo que es una ley donde vamos a ganar la batalla en lo que nos opusimos a ella, porque luchar contra el narcotráfico, luchar contra la venta de droga, no significa que se puede garantizar y ser al mismo tiempo eficaz a la hora de eliminar la venta de la droga, a la hora de eliminar el narcotráfico. Al mismo tiempo que hay que controlar y que nosotros proponemos desde Izquierda Unida una tarjeta magnética personal para que la red sanitaria pública atienda en programas de rehabilitación y en atención a los jóvenes que se ven en ese infierno de la droga. Es necesario al mismo tiempo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recuperen su entusiasmo porque hay una desmoralización en los 54.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en los más de 60.000 miembros de la Guardia Civil Española, porque ganan menos que la Policía Municipal de las grandes ciudades, menos que la Policía Autónoma, cerca de 40.000 pesetas menos cada mes, y al mismo tiempo no hay libertad sindical ni de asociación en el seno de la Guardia Civil y se incumplen los acuerdos con los sindicatos policiales. Hay también otro dato que deberíamos poner sobre la mesa. En el año 1983 salían a la calle 170 setas en Madrid y ahora salen de 80 a 90. Se publican diariamente en los periódicos, y termino, que solo 5 coches Z patrullan por la ciudad, según un sindicato policial. AMPU cree que el Ministerio del Interior da facilidades a los delincuentes con esta nueva reorganización, o no hay dinero para gasolina. No solo en Málaga, sino en Ronda, en Valladolid, en Madrid, se sitúan los coches Z en los semáforos para dar a entender a los ciudadanos que hay una presencia policial en la calle que no existe. Pero además, el problema de la seguridad debe garantizarse desde el Gobierno, cosa que no se puede delegar en la seguridad privada, porque habrá barrios residenciales donde vive gente acomodada y gente con niveles económicos muy altos que tendrá seguridad privada, y no habrá seguridad privada en los barrios populares. Quiero terminar, diciendo que me gustaría saber si el señor Corcuera
si está en el próximo Consejo de Ministros, cosa que lo tiene difícil después del fichaje de Garzón, pero si está en el próximo Consejo de Ministros, yo quería saber si también se va a indultar a Amedo y a Domínguez lo mismo que se han indultado a los oficiales de la Guardia Civil Pérez Navarrete y Hernández del Barco, condenados en firme por tortura del Tribunal Supremo, sentencia firme del día 21 de enero del año 1992. Señor Romero, tenemos poco tiempo para entrar en esos temas. Creo que el señor Corcuera tiene una dúplica que hacer y el señor Olavarría quería consumir un turno en el tema de Ley de Seguridad Ciudadana también. Sí, una dúplica para señalar la necesidad de que estos temas los tratemos sin recurrir al chascarrillo o a la broma o a estas cosas. Mire usted, señor Romero, no, pero es que usted, al margen de que ha dicho eso al final, que yo le contestaré si me pregunta y me lo deja el moderador, ha dicho o ha hecho muchos chascarrillos tratando estos temas con una dejación de responsabilidad que no me parece propia. Mientras no se demuestre lo contrario, la inseguridad depende del número de delitos que se cometan en nuestro país. Y el número de delitos que se comete en nuestro país es inferior al que se cometía en 1989. Punto número 1. Segundo, la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra la droga es tanta como aquella que se deriva de los piropos que se han tirado a algún juez que usted ha nombrado aquí en determinadas operaciones policiales que les ha hecho la policía y que les ha hecho la Guardia Civil. La operación Pitón, la operación Nécora, las distintas Pitones han sido operaciones que han durado años de investigación. ¿Y por qué negar a nuestras fuerzas de seguridad lo que les reconocen desde todas las organizaciones internacionales, empezando por la ONU? ¿Pero por qué negar lo bueno que tengamos en nuestro país? ¿Por qué hay que negarlo? Por cierto, las fuerzas de seguridad del Estado gozan de más prestigio en la sociedad que la práctica totalidad de instituciones, quitando a la corona. Por tanto, no hable de desmotivación. Una policía y una Guardia Civil que afronta el año 1992, que es un año de reto desde el punto de vista de la seguridad, como no ha tenido país alguno, y lo afronta con el éxito notable que lo hizo, ¿cómo pueden ser unas fuerzas de seguridad desmotivadas? Procedimientos sobre la droga. Le voy a decir al señor Gallardón lo que decía, por cierto, su padre, jurista que sabía más que usted, entre otras cosas porque era mayor, no porque fuera, en fin, de nacimiento, era mayor que usted. Y decía textualmente entonces, supuesto de hecho cierto, es una de las más graves preocupaciones sociales que tiene no solo la sociedad española, sino la sociedad europea y occidental en general. Lo decía el 26 de abril de 1983. Es decir, entonces ya había una enorme preocupación. La droga estaba en nuestro país como estaba en todo el mundo. Y dice usted que entonces se hacían muy pocos procedimientos en relación con el tráfico de droga. Naturalmente, porque hoy son más eficaces las fuerzas de seguridad, detienen a más delincuentes y se hacen más procedimientos que entonces. Pero de eso nos debiera de satisfacer a todos. Es decir, hoy se lucha más eficazmente contra determinados delitos que hace 10 años, porque tenemos las fuerzas de seguridad mejor preparadas. Compañeros de su partido que han tenido esta responsabilidad en el Ministerio del Interior, el señor Fraga y el señor Martín Villa. Por cierto, a mí nunca se me ocurrirá decir que la calle es mía, ¿verdad? Porque la calle la compartimos todos. Los suyos son las puertas. Pues luego le diré algo de las puertas. Pues en relación con ese tema, señor Gallardón, salían los policías cada 3 meses, salían policías y guardias civiles como si fueran churros. Hoy los policías se forman durante un año y además tienen unas prácticas de un año y por tanto la policía está mejor formada y en condiciones de poder dar una respuesta mejor de la que daban entonces. Señor Corcuera, me gustaría Termino con un tema de los jueces. Mire usted, señor Ruiz Gallardón, no habrá ley nunca, ni en España ni en ningún lugar, que no deje un margen interpretativo al juez que la va a utilizar. Y usted lo sabe porque ha estudiado Derecho. Por tanto, cuando un juez actúa correctamente, soy el primero en decir que actúa correctamente, y aquí tengo que decir que la mayoría de los jueces actúan correctamente. Pero, por ejemplo, el que puso en libertad o el que no permitió que se entrara en su domicilio después de haberle cogido en la calle hace unos días a un ciudadano extranjero con 3 kilos de cocaína, pues me permitirá usted que yo no esté de acuerdo con ese juez.
porque si se le coge en la calle con 3 kilos de cocaína, 3 kilos, hay países en Europa que no los cogen en todo el año, 3 kilos de cocaína, que no se dé autorización para entrar en domicilio, que previsiblemente tendrá más, pues no me parece que es algo normal. Patada en la puerta, señor moderador, no hay tal. Es que no ha habido una sola patada en la puerta. Es que los ciudadanos saben que no ha habido una sola patada en la puerta. Lo cual no quiere decir que si algún día nos encontramos con un narcotraficante que no la abre y que sea necesario, porque lleguemos a la conclusión de que en ese piso hay mucha droga, naturalmente que la policía la tirará. Con mandamiento judicial se tirará. Y sin él, si estamos en presencia de un delito flagrante. Pues claro que sí, señor. Señor Corcuera, ha quedado clarísimo ese tema. Creo que el señor Olavarría tiene un turno. Perdón. Corcuera debería contestar. La última. El indulto de Amedio y Domínguez, si usted en un Consejo de Ministros próximo, si estaría dispuesto a concederlo, porque la inseguridad ciudadana se crea cuando hay dos varas de medir, cuando el Estado de Derecho no es de la misma aplicación para todos. Entramos en el tema del terrorismo, que es el tema que quería tocar a continuación. El último turno sobre seguridad ciudadana. El señor Olavarría, me gustaría que consumiera su turno sobre el tema de seguridad ciudadana sobre la ley. Está adquiriendo cierta sistemática este debate, pero vamos a intentar reconducirlo. Desde luego, estando al margen de estas descalificaciones de carácter más o menos personal o político, algunas de las cuales pensamos que tienen poco fundamento. En todo caso, a mí lo que sí me han sorprendido son algunas de las declaraciones de mi compañero Antonio Romero. Yo no sabía que las declaraciones políticas del juez Garzón o del magistrado Ventura tuviesen efecto derogatorio de las normas o de las leyes. La opinión del señor Garzón no tiene más relevancia que la opinión de una persona que tampoco es carneluti, todo hay que decirlo, es una opinión puramente personal y esa es toda la relevancia que tiene. Veremos lo que sucede y veremos también cuáles son las responsabilidades políticas que el señor Garzón está llamado en el futuro inmediato a acometer. Pero la ley de la patada en la puerta y la ley Corcuera, es que yo no acepto estas perversiones, quizás de una formación jurídica muy metabolizada por mi condición de profesor en esta materia. Es que no es la ley Corcuera, es la ley de seguridad ciudadana, esa es la primera precisión. Yo no creo que tampoco el ministro quiera pasar a la posteridad incorporando su nombre a esta ley, al margen de su contenido. Y tampoco es la ley de la patada en la puerta, porque si calificamos a esta ley, y luego voy a reproducir lo que dice el artículo 21 exactamente, si aplicamos a esta ley ese calificativo, a la propia Constitución hay que aplicarle este calificativo, porque también la Constitución española admite la penetración de la policía en un domicilio sin autorización judicial en el supuesto de delito flagrante. Artículo 18.2. Luego la Constitución española sería con esta argumentación también la Constitución de la patada en la puerta, y no es así. ¿Qué es lo que establece exactamente el artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana? Y soy muy breve. Establece lo siguiente: la policía podrá penetrar en un domicilio particular donde se esté cometiendo un delito de narcotráfico cuando tenga conocimiento fundado de que se está cometiendo tal delito, y siempre desde una perspectiva finalista, que se eviten 3 situaciones. Y solo en estos casos, esa es la única legitimidad de la policía: que se evite la consumación del delito, que se evite la huida del delincuente o que se evite la desaparición de los efectos del delito. Y entonces yo hago una doble pregunta solo a Antonio Romero, a quien me la quiera responder, porque todavía nadie ni el juez Garzón siquiera, me la ha respondido con suficiente grado de razonabilidad. ¿A qué lógica intelectual o convencional repugna que la policía pueda penetrar en un domicilio donde se está traficando con drogas si con ello se evitan estas 3 cosas: la huida del delincuente, la consumación del delito o la desaparición de los efectos del delito? Pero es más, es que tampoco repugna esto a la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque conocimiento fundado de que se está cometiendo un delito de narcotráfico es la definición de delito flagrante que establecen 31 sentencias del Tribunal Supremo, que yo me he preocupado de comentar y de analizar. Luego, ¿qué mayor legitimación puede tener este precepto de la Ley de Seguridad Ciudadana que la ya prolija jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de delito flagrante? Luego, no se hagan imputaciones de carácter demagógico, no solo graciosas, como la ley de la patada en la puerta, sino infundadas jurídicamente, como la consistente en afirmar que con esta ley se contradicen derechos fundamentales o libertades públicas. En este precepto no. En otros de la Ley de Seguridad Ciudadana que podríamos comentar, 23G, por ejemplo, señor ministro, sí. En este precepto no. Gracias, señor Olavarría. A mí me gustaría, señores invitados, me gustaría pasar a un tema importantísimo, aunque ya no es la prioridad, digamos, la preocupación de los españoles. Señor moderador, que yo le pido que me una réplica pequeña al tema de seguridad ciudadana y cerramos con 1 minuto cada uno y pasamos al tema de terrorismo, pues que es el que era primer tema de todos los españoles hasta hace unos años y afortunadamente ya no es el tema número 1. Pero me gustaría hablar de la dispersión de los presos, me gustaría hablar de la reinserción de los presos de ETA y me gustaría hablar también del diálogo, si es posible, con ETA, o de la negociación, si alguien pronuncia aquí esa palabra.
Una réplica muy breve, por favor, señor Ruiz Gallardo. Mi intervención, señor moderador, solamente pretende coadyuvar a su propósito de que todos los intervinientes tengan el mismo tiempo consumido. Y, por lo tanto, en ese orden de cosas es importante que yo conteste al señor Corcuera algunas de las afirmaciones que he hecho. Lo primero, con una preocupación. Me preocupa que esté usted satisfecho. Me preocupa. Porque ese grado de satisfacción, que yo adivino en sus palabras, lo que no indica es propósito de enmienda. Y estoy extraordinariamente preocupado porque si usted está en estos momentos satisfecho con la situación de la droga en España, con la situación de la inseguridad ciudadana, evidentemente no va a aplicar los métodos no solamente ordinarios, sino extraordinarios que necesita nuestro país para combatir este fenómeno. Las fuerzas de seguridad en España son, mire usted, extraordinarias. No buenas, extraordinarias. Pero no caiga usted en el juego fácil de identificar la crítica que le hacemos a usted, señor Corcuera, como gestor de esas fuerzas, como director político de esas fuerzas, con crítica a las fuerzas, ni a la policía ni a la Guardia Civil. Naturalmente que no. Son ellos precisamente los que peor tienen que soportar sus errores. El que no haya promulgado las leyes que necesitan para un buen funcionamiento. Las denuncias que aquí se han hecho en cuanto a una muy deficiente retribución, comparando con otras fuerzas de seguridad, como pueden ser las policías locales o las propias policías autonómicas. Y, desde luego, el hecho de que en estos momentos existe una desmotivación importante con respecto a la sociedad española para acceder a ser miembro bien de la Policía Nacional o bien de la Guardia Civil, como se demuestra en el hecho de que en las últimas convocatorias ha habido plazas que no se han podido cubrir. No se han podido cubrir. Señor ministro, no me diga que no, porque aquí tengo un escrito firmado por usted, dirigido al señor Álvarez Cascos, con fecha 22 de octubre de 1991, donde nos dice que en el año 1990 se convocaron 5.488 y solo se cubrieron 5.334. Y nos dice también que en 1991 se convocaron 4.838 y solamente se cubrieron 4.100. Y la firma es suya, señor ministro, la firma es suya, solamente se lo digo, luego puede decir hay dos alusiones personales que no tengo más remedio que contestar sin ningún género de dudas. En primer lugar, en cuanto al margen interpretativo del juez, señor Corcuera, si usted cree que un juez ha obrado mal, no saque los papeles, que eso no es lo que tiene que hacer un ministro del Interior haciendo una crítica. Ustedes tienen un instrumento en un Estado de Derecho, que es decir al fiscal que recurra, porque las resoluciones de los jueces, todas en España, excepto aquellas que son de mero trámite y no afectan a ninguna garantía del proceso, se pueden recurrir por las partes. Si usted está en desacuerdo con eso que ha dicho, su obligación no es venir aquí a criticar al juez. Su obligación en un Estado de Derecho, es decir, el Ministerio Fiscal, interpone un recurso contra esa puesta en libertad. Para eso sirve el Ministerio Fiscal, no para utilizarlo políticamente en beneficio propio. Porque tenemos un fiscal que, por lo que usted me está diciendo, y la crítica que le ha hecho indirectamente es muy severa, actúa muy diligentemente en asuntos políticos, precisamente para evitar que esos asuntos vayan directamente a una solución judicial, pero actúa mucho menos diligentemente, por lo que usted ha dicho, en asuntos de narcotráfico, y yo le pido, por favor, que entre eso. Y una última alusión a mi padre. Decía usted, señor Corcuera, citando una frase de mi padre, empiezo por decirle que lo único en lo que voy a estar absolutamente de acuerdo con usted en el debate es que mi padre era un gran jurista. Le puedo decir más, yo es el mejor que he conocido, y lo poco que yo sé lo he aprendido de él, estando con él, estando cerca de él y aprendiendo de él, se lo puedo asegurar, señor Corcuera. Y estoy muy orgulloso. Pero si él decía, estoy terminando, señor moderador, si él decía que la situación era gravísima en 1982, que antes le he dado la cifra, hubo 79 muertos en España por razón de la droga, imagínese lo que diría en 1993 cuando supera el número de 900 los españoles que van a morir por culpa de la droga. Hoy se mueren, señor Gallardón, los que empezaron a drogarse entonces, porque para que un drogadicto asiduo a la cocaína muera, debe de llevar muchos años consumiendo cocaína. Pero yo no he hecho una crítica a los jueces, he contestado a algo que ha dicho usted de los jueces. Dice que el recurso, naturalmente que se recurren. Por ejemplo, hemos recurrido 2 sentencias de la Audiencia de Madrid, donde el Tribunal Supremo dice que la Ley de Seguridad Ciudadana es plenamente constitucional. Lo que pasa es que usted no se lee las sentencias del Supremo, solo lee las que quiere. Solo lee las que quiere. Y como el señor representante de Izquierda Unida me hacía una pregunta, yo se la contesto ahora, se la contesto cuando hablemos de terrorismo. Bueno, puede entrar ya en terrorismo, ¿eh? Dos hay que hacerla. Decía usted antes que hay una gran marginalidad y que eso genera inseguridad. Y tiene usted razón. Lo que pasa es que hay otros países donde hay más marginación y por eso hay más inseguridad. Pero se le ha olvidado decir un dato muy importante respecto de 1982. Y es que en 1982 solo cobraban seguro de desempleo 28 de cada 100 parados. Y por tanto el resto estaba absolutamente marginado.
hoy cobra seguro de desempleo 80 de cada 100 parados. Y, por tanto, esa situación, que es una situación que debemos de solucionar, tiene la contrapartida de haber ido avanzando en prestaciones sociales para todos aquellos que tienen más necesidad. Es que hay un dato muy evidente. ¿Sí? El año 82 había 2 millones de parados en España y en este momento hay 3.300.000 parados. En el año 82, de cada 100 trabajadores de nuestro país, 80 eran fijos y 20 eran eventuales, con contrato precario de trabajo. Hoy, de cada 100 trabajadores, señor Corcuera, que hay en España, 60 tienen contrato fijo y 40 tienen contrato precario de trabajo. Tengo un debate del mercado de trabajo con usted cuando quiera. Esos son datos evidentes. Usted debe de saber y debe de reconocer que, con datos oficiales, que 28 de cada 100 parados cobraban el seguro de desempleo y hoy 80 de cada 100. Era un matiz a lo que había dicho usted con anterioridad. Respecto de algunas sentencias, ¿sabe usted que no ha habido, o que todas las sentencias que se han producido sobre temas de malos tratos tienen que ver con hechos acaecidos o en 1980 o 1981 o 1982? Y lo que se ha producido en España es un indulto parcial a unas personas que presuntamente cometieron unos hechos hace 11 años y se le ha indultado parcialmente de la sentencia exactamente igual que a cualquier ciudadano y que a muchos delincuentes. Y hoy están cumpliendo la condena de 4 meses que dictó la audiencia de San Sebastián. Hoy están cumpliéndola. Por tanto, ha tenido que ocurrir eso para que sigan ustedes sin poder decir que se produjo un indulto, sino un indulto parcial. Y fue criticado por la Comisión de Prevención y Lucha contra la Droga, del que España es país signatario. Mire, hechos acaecidos en 1981. Pero ha habido recursos en los tribunales y le han llevado a usted como ministro de este gobierno Romero, a indultar parcialmente a 2 torturadores. Pero perdone un segundo. Mire hasta qué extremo llega la falsedad de lo que usted dice. No es falso, es verdad. Perdón, que a mí no me pueden llevar porque yo no indulto. Por tanto, usted se sienta en un Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros donde usted se sienta, a propuesta del Ministerio de Justicia con los informes pertinentes y con el acuerdo del Consejo donde usted se sienta, se han indultado parcialmente 2 oficiales de la Guardia Civil condenados por tortura. No, 2 oficiales de la y tres números de la Guardia Civil que estaban prestando sus servicios a satisfacción desde 1981 a 1993. Y que se incumplió la sentencia desde febrero hasta octubre. ¿Me deja terminar usted, por favor? ¿Me deja terminar? Y que usted viene diciendo que han sido indultados cuando en este momento esos guardias civiles están cumpliendo la condena, la sentencia de privación de libertad que le dio la sentencia. Y me pregunta usted sobre 2 reclusos que tienen 2 nombres, pero serán 2 reclusos como otros, cualquiera, imagino yo, porque desde luego para mí, Enríparo, recluso hoy, con condenas superiores a 100 años y a 200 años, no será un recluso sobre el que usted no tenga ninguna previsión de lo que va a pasar con él, o no le preocupa. No, le preocupa 2, el señor Amedo y el señor Domínguez. Me preocupan todos los terroristas. Bien. Todos. Pues aclare eso. Los asesinos de ETA y los que han organizado el terrorismo del GAL para actuar contra la gente de ETA. Y usted lo sabe. Como se lo ha olvidado. No diga falsedades. Pero como se lo ha olvidado. No se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Bien, pues ahora ha quedado ya claro. Ahora, antes no había quedado claro. No, serán tratados igual que todos los reclusos de este país y se les aplicarán las leyes que están vigentes en este país exactamente igual que a todos los reclusos, exactamente igual. Si esa es su preocupación, pues me parece que esa es una buena explicación para que se sienta usted tranquilo, porque no pensará usted que vamos a aplicar una legislación diferente dependiendo de quién sea el recluso. No, aplicaremos la que está en vigor en España hoy. Señor ministro, arrieritos somos y en Benamejín nos encontraremos. Usted no puede decir... Sigue haciendo chascarrillos usted de cosas serias, hace chascarrillos. Usted no puede decir, sinceramente, señor ministro, usted no puede decir de qué dudáis con este gobierno. Siempre tendrá una vara de medir, no tendrá 2 varas de medir. Dudamos, señor ministro, porque hemos visto que se ha indultado a miembros de la Guardia Civil parcialmente por delitos de tortura y ello ha desprestigiado a España en la comunidad internacional como país signatario. Y ahora estamos asistiendo
a las gestiones del señor Amedo y del señor Miche Domínguez, condenados por delitos de banda armada y de terrorismo, y es necesario que todos los terroristas, todos los que utilizan el tiro en el Estado de Derecho, en la sociedad democrática española, tengan la misma vara de medir. Es curioso que a usted le preocupe menos porque no ha sacado aquí el caso de un terrorista condenado a 52 años de cárcel que fue excarcelado por decisión de un juez de vigilancia penitenciaria, de una jueza de vigilancia penitenciaria, no hace muchos meses. Un terrorista condenado a más de 52 años de cárcel que ha sido excarcelado, a usted no le causa preocupación. Y en cambio tiene dudas sobre algo que no se va a producir y que yo le acabo de decir que se va a aplicar la legislación. Pero en fin, no quiero tener un debate con el señor Romero, hablamos de terrorismo cuando quiera el moderador. Naturalmente el señor Ruiz Gallardón y el señor Olavarría tienen sus ideas sobre terrorismo. Hemos hablado de dispersión de presos, de reinserción de presos, de diálogo con ETA y del fin de ETA, naturalmente. El fin de ETA, que es lo que deseamos todos, Y no siga usted echando la culpa de todos los demás, señor Corcuera. De verdad que no es mecanismo ese. Yo nunca, en toda mi vida política, que no es muy extensa, pero son 10 años, había oído a un ministro del Gobierno eludir la responsabilidad de los indultos porque dice que es decisión del Consejo de Ministros. Usted forma parte de ese Consejo. Me ha dicho que me habían procesado a mí. Forma parte de ese Consejo de Ministros. A mí no. Bien, vamos a hablar de terrorismo. Es que no es cierto. Vamos a hablar de terrorismo. No le siga echando la culpa a los jueces y a sus compañeros del gabinete, porque al final va a parecer que usted no tiene responsabilidad de nada. No, vamos a hablar de terrorismo. Señor Gallardón, yo creo que es muy responsable de todos mis actos. Sí, pero siempre encuentra otro a quien echarle la culpa. A nadie. Es un estilo político. Yo le he oído decir a algún dirigente no aquí presente, no de mi partido, que el terrorismo no debe ser objeto de debate electoral. Y estoy de acuerdo con esa afirmación. Estoy de acuerdo. Creo que los avances más importantes que se han conseguido en la lucha contra el terrorismo, contra ese doloroso, no acabado y ciertamente debilitado fenómeno terrorista que en estos momentos tenemos en España, ha sido consecuencia de los grandes acuerdos que han tenido las formaciones políticas. 3 pactos, Madrid, Ajuria Enea y Pamplona, yo creo que han hecho más en la lucha frente al terrorismo que las acciones unilaterales, sin duda todas bien encaminadas, pero dispersas y separadas de las mismas formaciones políticas que los han suscrito. Y creo, por tanto, que ese tiene que ser el camino a seguir. Yo puedo tener alguna discrepancia en materia de la lucha contra el terrorismo, no la diré aquí. No la diré aquí. Si algún día la tengo, cogeré el teléfono y le llamaré al señor Corcuera y se la diré a él privadamente. Como espero que cuando ustedes estén en la oposición, estoy seguro de ello, van a seguir la misma política de apoyar la política antiterrorista del Gobierno del Partido Popular. Creo que en el cumplimiento de esos pactos, en la idea clara que está recogida en el pacto de que no puede haber negociación con una banda armada, que no cabe la negociación con ETA, mientras sea una banda armada, mientras siga matando, mientras siga violando los derechos fundamentales y ejerciendo la violencia. Y con la aportación de algunas propuestas positivas que yo creo que hacen falta. Propuestas, lo decía antes el señor Olavarría y tiene razón, no solamente de carácter policial, pero también de carácter policial. Hay que avanzar en la especialización. Yo tengo que decir que la aportación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, es extraordinaria, pero que últimamente la aportación de la Ertzaintza es también muy positiva, y la califico igual de extraordinaria para no hacer ningún tipo de distinciones. Y eso creo que ha tenido una eficacia. La especialización en la lucha contra el terrorismo de la policía creo que es algo muy positivo. En segundo lugar, creo que tenemos que intentar todos modificar el entorno de ETA. Intentar modificar, ojalá algún día lo consiguiésemos aislar, pero ese esfuerzo por modificar el entorno de ETA y conseguir algún día, que hoy desgraciadamente no lo es, que ETA fuese un fenómeno estrictamente policial, sería la gran victoria que las fuerzas democráticas tendrían frente al terrorismo. Y en tercer lugar, creo que hay que ser muy respetuoso con las víctimas del terrorismo. No solamente que también a efectos de compensación que el Estado ahí ha sido ciertamente cicatero, sino sobre todo a efectos de respetar la memoria de esas personas que dieron su vida, en definitiva, por un sistema democrático y de convivencia. Y desde luego no puede haber de ninguna de las formas ningún tipo de excarcelaciones o de reinserciones absolutas a personas que tienen delitos de sangre en su haber. Creo que ese es un límite que precisamente por respeto a la democracia y por respeto a los derechos de esas personas y a su propia memoria, los partidos políticos nos tenemos que marcar. Y termino con una cosa, nunca triunfalismos. Nunca triunfalismos. Yo soy el primero que he dicho que no voy a hacer de esto debate electoral. No quiero hacer crítica electoral del materia del terrorismo. Tampoco caigamos en el triunfalismo. Si hay un éxito algún día y ese éxito es definitiva, todos lo vamos a reconocer sin ningún tipo de recorte en el elogio. Hasta que ese momento se produzca, por favor, nada de triunfalismos. Señor Olavarría. Sí, yo participo
casi prácticamente de la totalidad de las argumentaciones hechas por el señor Gallardón, quizás con alguna matización complementaria. Evidentemente, la publicidad y sobre todo las prácticas electoralistas están reñidas con la eficacia en este ámbito. La profundización en los acuerdos políticos de Ajuria Enea, de Pamplona, de Madrid, se han convertido en el instrumento más eficaz y más eficiente para luchar, sobre todo contra los apoyos sociales, y no se pierda la perspectiva nunca de que la organización terrorista ETA tiene 30 años de existencia. Y 30 años de existencia solo las puede mantener una organización terrorista con ciertos apoyos sociales, cualquiera que sea su porcentaje, cualquiera que sea su relevancia social o su relevancia política. Y estos acuerdos han posibilitado desmovilizar políticamente el fundamental caudal de esta organización, que son sus apoyos sociales en el País Vasco. Y la profundización y el consenso político entre todos los partidos alrededor del liderazgo del Endacari, a través de estos acuerdos de Ajuria Enea, luego extrapolados a Madrid y a Pamplona, han constituido un auténtico torpedo en la línea de flotación de esta organización. Y esto es lo más relevante que hay que decir. Y además hay que hacerlo con cierta discreción, porque en todos los países donde se han acometido problemas de esta naturaleza ha sido la discreción el elemento más pertinente. Quizás alguna crítica sí le podría yo hacer al Partido Popular en relación a la anterior legislatura, en donde nosotros hemos percibido cierta utilización electoralista en algún tipo de debate de estos temas. Luego, profundización política en los acuerdos de Ajuria Enea, profundización en definitiva en los valores democráticos, e ir aislando absolutamente desde una perspectiva social a estas organizaciones es el único instrumento prácticamente eficiente para acabar con esta lacra social. Y yo creo que estamos avanzando bien, siempre que mantengamos este nivel de acuerdo, este nivel de uniformidad, y no se hagan utilizaciones particulares. Y dicho esto, sí que decir una matización adicional. Antes Rudy Gallardón ha comentado que, y estaba previsto en el Código Penal así, ni a terroristas ni a narcotraficantes se les deberían aplicar beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de condenas. Nosotros discrepamos rotundamente de esta previsión, entre otras cosas porque entendemos que tampoco hay que intentar pretender una victoria bélica absoluta contra organizaciones como ETA, y hay que tener cierto margen de generosidad. Y las instituciones públicas tienen que demostrar cierto margen de generosidad con aquellos que abandonen la lucha armada, que abandonen las prácticas violentas. Y eso solo se puede posibilitar a través de previsiones que posibiliten una eficaz reinserción de presos que estén decididamente dispuestos a abandonar cualquier tipo de posicionamiento militante en estos entornos. Luego, acabemos con una previsión que, entre otras cosas, es inconstitucional, porque no se puede aplicar o dejar de aplicar beneficios penitenciarios a presos por el tipo de delito cometido. Esto lo impediría tanto el principio de igualdad ante la ley como el artículo 25 de la Constitución, que prevé la esencia de las penas de cumplimiento de prisión. Gracias, señor Barrio. Nos quedan 3 minutos apenas. Un minuto, señor Romero. Desde Izquierda Unida, nosotros reconocemos los avances que sin duda se han conseguido en la lucha contra el terrorismo. Somos firmantes del pacto antiterrorista y creemos que la unidad de las fuerzas democráticas es fundamental para acabar con la violencia y para acabar con un terrorismo que no tiene ningún sentido en la sociedad democrática. De acuerdo con la Constitución española, de acuerdo con los derechos humanos, es necesario mantener el pacto antiterrorista y la unidad de las fuerzas democráticas en la lucha contra el terrorismo. En ese terreno hemos apoyado permanentemente la acción del Gobierno, hemos saludado el comportamiento en el último periodo de Francia y la cooperación policial, hemos estado al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han arriesgado sus vidas en la lucha contra la mafia terrorista de ETA y reconocemos que esa unidad no se debe resquebrajar en ningún caso, que hay que tomar medidas inteligentes, que no se puede negociar con los que practican el terrorismo y el asesinato y que hay que poner en marcha la idea de la reinserción o de la valoración de la sociedad civil una vez que se abandonen las armas y que se deje de matar. En esa línea nosotros estamos de acuerdo en esa unidad de las fuerzas democráticas y hemos dado ejemplos permanentes de ello. Lo mismo que criticamos que el Estado, el Gobierno, pierda autoridad moral en la lucha contra el terrorismo de ETA cuando se toman decisiones que no compartimos y que sí denunciamos de acuerdo con la Constitución y con los derechos humanos de la Izquierda Unida. Gracias, señor Romero. Una última frase prácticamente para el señor Corcuera. Para decir dos cosas. No deja de ser curioso que una de mis mayores preocupaciones durante toda esta gestión haya sido la lucha antiterrorista y que siempre que he hablado en público respecto de esta materia he tratado de que la gestión que yo haya podido hacer quede diluida en el conjunto de las fuerzas políticas democráticas. Y que al mismo tiempo se diga, oiga, no eche la culpa usted de otras cosas a otro. No, yo no echo la culpa a nadie. Soy plenamente responsable, pero también responsable de cómo ha ido la lucha antiterrorista durante este periodo de tiempo. Y es indudable que hoy está ese problema mejor de lo que estaba
en 1988, mejor de lo que estaba en 1982, y hay un aspecto que me preocupa, porque he oído hablar de política o he oído decir algo de que cuando el problema sea solo policial. No, ETA políticamente está vencida, entre otras cosas porque el pueblo vasco le ha dicho deja de matar. Por tanto, está vencida. El acuerdo de los partidos políticos vascos es fundamental, políticamente está vencida. No debemos hacer electoralismo nadie, pero aquí ha habido ahora electoralismo, porque alguien ha dicho respecto de la reinserción algo que pudiera dar a entender que el único que no estaría en disposición de hacer determinadas reinserciones es el Partido Popular. No, si es que tenemos un acuerdo todos los partidos, señor Gallardón. Tenemos el Pacto de Ajuria Enea y el artículo 9 del Pacto de Ajuria Enea. Y si de verdad somos respetuosos y no queremos hacer de esto más que el reconocimiento de que vamos bien, debiéramos de ser todos o estar todos en disposición de acogernos a lo que ya está suscrito en el artículo 9 del Pacto de Ajuria Enea. Si eso es así, será bien, será para bien. Pero en cualquier caso, vuelvo a decir que esa ha sido una de mis mayores preocupaciones, una de las preocupaciones más serias del Gobierno, de los socialistas, y por fortuna hoy podemos decir que es algo que está en camino de ser superado. Gracias, señor Corcuera. Me gustaría decir solamente una brevísima frase. Sujeto, verbo y predicado, señor decir, Gallardón. Decir y reiterar aquello en lo que estamos todos de acuerdo, señor Corcuera, no solamente no daña, sino que abunda en el fundamento de la unidad. Pero es bueno decirlo siempre lo mismo. Siempre y no lo mismo. Cosas distintas dependiendo de dónde se esté. Unas veces en el norte y otras veces en el sur. Nosotros es muy hemos bueno. dicho siempre lo mismo en el norte y en el sur. Y desde Izquierda Unida hemos dicho siempre lo mismo sobre este tema. Estamos cerca de la cabecera de salida. Señor Corcuera, señor Romero, señor Ruiz Gallardón, señor Barría, muchísimas gracias, señores invitados, por este debate. Creo que ha tenido un nivel apto para la 2, que como saben ustedes es un nivel bastante alto. Gracias, sobre todo por ese consenso que han manifestado en un tema importante para la ciudadanía española, que es garantizar la seguridad sin recortar la libertad. Solo me quería recordar una frase de un hombre importante de la historia española, que era don Manuel Azaña. Decía, la libertad no nos hace mejores, nos hace solamente hombres. Muchas gracias, gracias a ustedes, espectadores de la 2 en Televisión Española. Les esperamos el próximo lunes con otro debate electoral. Gracias y muy buenas noches. Adiós.